De esta actividad y que nos cuente de primera mano cómo viene. Estamos en comunicación con Patricio Villegas, secretario general de la CTA Región Capital. De este lado César y Fernando, te saludamos, Pato. ¿Nos escuchas bien? Hola. Hola, sí, ¿nos escuchás bien ahí, Pato? Te estábamos saludando. Sabemos que estabas como en una actividad y te agradecemos el ratito de comunicación. Hola, ¿nos escuchás ahí? ¿Sí? Ahí se cortó. Ahí, sí, bueno. Queríamos hablar un poco con el Pato para que nos contara de primera mano cómo venía haciendo este evento, cómo lo venían pensando, y también siempre es una buena oportunidad para que nos contextualice, ¿no? En este tiempo que implica ¿no? 30 años de la CTA, el recorrido que ha tenido, ¿no? Creo que ha ido cumpliendo diversos roles a lo largo de su trayectoria. Uno no podría pensar en la CTA en el 2001, ¿no? Que pudo incorporar a todo ese fenómeno emergente que fueron los trabajadores desocupados. Claro. Que logró agrupar todas esas realidades y que ahí estamos de vuelta en comunicación, Pato. Ahí estamos. ¿Ahí nos está escuchando, Patito? Ahí no. Me suena un... Hola. Ahí se escucha. Hola. ¿Ahí nos estás escuchando, Pato? Sí. Ahí está. Bueno, te volvemos a presentar. Estamos ahora sí en comunicación con Patricio Villegas, secretario general de la CTA Región Capital. Acá de este lado, César y Fernando, te saludamos. Y queríamos charlar un poquito con vos sobre esta actividad que están pensando para mañana. Hola César, hola Fernando, que debería escucharlos. Bien, acá estamos. Una fecha y un tiempo que primero nos invita a pensar la posibilidad de juntar y unir las luchas. Por eso es muy meritorio la definición de nuestras dos centrales de festejar este miércoles y recordar con mucha nostalgia, pero también con mucha responsabilidad los 30 años de la constitución de nuestra central de trabajadores argentinos. En este marco que nos encuentra en un camino de la unidad en acción con la CTA autónoma. Así que para mí, para los compañeros que militamos dentro de la CTA de los trabajadores y la CTA autónoma, es una definición política de la conducción nacional y provincial importantísima, ¿no? Que nos permite encontrarnos, que nos permite tirar un puente hacia el inicio de la constitución de nuestra central, esas movidas y esas definiciones políticas, la construcción de políticas y programas que tenían la asignación universal por hijo, el FRENAPO, la verdad que nos llena de ese espíritu militante. Sí. Que ahí nos encuentra en este gobierno donde piensan una política en la que dejan al 70% de la población afuera de absolutamente todo, ¿no? Por eso es muy importante. En un camping de un sindicato amigo de la CGT, la verdad que es muy bueno. Por donde lo miremos es muy valorable, ¿no? Esta definición de las centrales. Sin duda, yo recién mientras estábamos tratando de comunicar recordaba ese momento que para mí fue un gran acierto, ¿no? Que la CTA pudo contener en el 2001, en esos tiempos tan terribles, al emergente que fue el trabajador desocupado, que logró interpretar la realidad y que pudo organizar a una gran parte de ese colectivo y que encontró un cobijo en esa CTA de esos tiempos y que... ¿no? Que ha sido una central que ha tenido una lectura muy acertada, muy cercana a los trabajadores. Sí, totalmente, que jugó un papel importante cuando todo se derrumbaba.
y no solo aportando lo que aportan las centrales, que es la movilización para ganar la calle y disputar, sino también pensando políticas que contengan a la mayoría. Y en este caso las mayorías, en ese momento, y podemos trazar un paralelo con este momento, incluía a compañeras y compañeros desocupados, de la economía informal. La verdad que, bueno, es una central que era muy particular porque incluía a trabajadores no formales, organizados en ese momento se llamaban organizaciones territoriales, y yo creo que hoy son organizaciones político-territoriales, que bueno, para nosotros, tanto para la CTA Autónoma como para los trabajadores, es un orgullo que estén peleando y pensando cómo construir cuestiones que tengan que ver con la posibilidad del acceso a la salud, a la vivienda, al trabajo, a la educación, en clave colectiva, ¿no? La verdad que en ese sentido, mirar los 30 años de historia de nuestra central a nosotros nos llena de orgullo. Y nos encuentra acá, en una pantalla parecida a la del 2001, parecida, pero con 30 años de experiencia y de recorrido de dirigentes y dirigentes sindicales de aquel momento, y dirigentes y dirigentes que fueron creciendo también al calor y formándose al calor de las distintas luchas que se dieron de ahí para acá, con tiempos mejores, como lo de Néstor y Cristina, con tiempos de lucha, como lo de Macri y hoy de Milei, y que bueno, siempre nos encontró parados. En la historia nosotros nos dejan un buen lugar, siempre peleando contra aquellos que quieren destruir el tejido social, que destruyen el trabajo, que atacan a las trabajadoras y los trabajadores, que le quitan derecho a los que menos tienen, que, bueno, que parecen no querer convivir con la democracia. Y ahí atar lo que ocurre hoy con la justicia, ¿no? Tenemos presos políticos. La verdad que la democracia no es democracia cuando ocurren cosas como la que está ocurriendo con Cristina, con De Vil, con otros compañeros, con Milagro Sala, con otros compañeros y compañeras que están detenidos injustamente, y que lamentablemente en el caso de Milagro pasaron 4 años del gobierno de Alberto Fernández y no pudimos librarla. Por eso, hoy más que nunca, una democracia plena habla de poderes independientes, y hoy pareciera que la justicia está como anclada a definiciones del Poder Ejecutivo, que las definiciones del Poder Ejecutivo están ancladas a las decisiones de los multimillonarios, como se llaman ahora, que son los que parece que manejan países y manejan seguridades mundiales y manejan el dinero y manejan la inteligencia artificial. Bueno, todo lo que ya vimos que también ocurrió esta semana, ¿no? Acá en la República Argentina. Y Patricio, ahí le recordamos a los oyentes y oyentas que estamos hablando con Patricio Villegas, quien es el secretario de la CTA de los Trabajadores acá en la región capital, que incluye La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena y Punta Indio. Ahí vos recién algo igual lo estuviste mencionando. Bueno, si uno hace un correlato, un paralelo, cuando nace la CTA hace 3 décadas, en un contexto de privatizaciones, ¿sí?, del modelo neoliberal aquí impulsado por el menemismo en nuestro país. Y también, bueno, con ese proceso de que esos primeros pasos en las organizaciones de los movimientos desocupados. Sí. Hoy, en la actualidad, con un proceso, digamos, con un gobierno nacional de que te dice, no, somos el topo que queremos destruir el Estado Nacional, donde te aplica una reforma laboral que ella quiere seguir intensificando más la explotación de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, en el contexto actual, ¿cómo se podría decir, a ver, como que se reactualiza esa esencia que ha nacido, que ha tenido hace 30 años enfrentando esas políticas de ajuste
Hoy, ¿cuál sería el papel, sí, principal que tendría que estar jugando la CTA en este contexto actual, con estas políticas que están aplicando el modelo de Milei? No, creo que el papel que está jugando. Esta semana hubo actividades a lo largo y lo ancho de la provincia de Buenos Aires, a lo ancho del país, hacia los recortes de los programas. Hemos protagonizado distintas marchas desde que llegó Milei al gobierno, en el marco de la más amplia unidad, con otros compañeros y compañeras de otras organizaciones político-territoriales que no coinciden con la expresión política de nuestra central, pero que trazan una línea y decimos de aquel lado está el enemigo, y de ahí podemos organizarnos y salir a pelear por lo que le corresponde a los compañeros y compañeras. Yo creo que lo que están haciendo las centrales es lo que hay que hacer. Lo que no hay que hacer es parar de hacerlo, hay que continuar. Nosotros lo vemos que miércoles tras miércoles este gobierno castiga a los jubilados y a las jubiladas, a la gente con discapacidad. Lo vemos rompiendo los códigos y las leyes de la democracia, viendo lo que se vota en el Senado y en la Cámara de Diputados que no le gusta al presidente o a los poderes que conducen realmente la Argentina, no acatan la ley y dicen, bueno, con el financiamiento para las universidades, la justicia le dice que tienen que girar los fondos y el Ejecutivo pregunta de dónde los tiene que sacar. Y la verdad que la respuesta es simple: tienen que sacarlo de los que más tienen, tienen que dejar de entregar territorio para aquellos que son sus aliados, tienen que dejar de endeudarse con el Fondo Monetario Internacional y tratar de garantizar un principio básico como la educación pública universitaria en la República Argentina, que claramente desde que este gobierno comenzó se expresó en la calle muy fuertemente con 2 marchas muy grandes, y ahora el 12 va a haber una tercer marcha, casi un año de la última que fue multitudinaria, que muestran el rechazo del pueblo argentino a estas políticas de ajuste. Es muy para pensar y para reflexionar que el presidente de las argentinas y los argentinos, que por el voto popular lo designaron para que conduzca los destinos del Estado argentino, y diga que es un topo que lo quiere destruir. Es decir, que lo que le encomendó el pueblo con su voto popular, que es cuidar el Estado, él lo quiere destruir. Y la verdad que ahí va la reflexión, hay que poner el eje en ese debate, interpelar a los ciudadanos y las ciudadanas de cuál es el país que queremos. Queremos un país conducido por una persona que quiere destruir aquello que le fue encomendado para gobernar y cuidar. Claro. Y que en ese gobernar y cuidar habla de todas y todos los argentinos, no de un sector. Sí. Por eso, bueno, nos queda también un debate por delante. Y yo creo que las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales, las centrales lo vienen dando en estos 2 años y poquito del gobierno de Milei. Hay muestras también populares que no tienen una organización cierta. Con el tema de la ley de glaciares, cuando se armó la audiencia pública, hubo una inscripción a participación que superó varias veces las expectativas, y el gobierno aprobó la posibilidad de participación ahí. Digo, hay cuestiones vinientes que nos hace pensar que el camino es el correcto. Lo que hay que hacer es juntar todas estas luchas, estas peleas y organizarlas. Bueno, y uno un poco le conmueve después de tanto recorrido esto de volvernos a encontrar juntos con los compañeros de la Autónoma en esta unidad que vos hablabas y en este recorrido de volver a encontrarnos. Creo que hay algo, ¿no? Ahí movilizante, conmovedor y necesario. Sí, totalmente. Nosotros cuando asumimos la conducción del SUTEBA de La Plata, lo primero que definimos fue
convocarnos con todos los sindicatos del sector, tanto docente como no docente, para construir un día. Recordemos que en ese momento nos gobernaba Macri a nivel nacional, y Vidal a nivel provincial y Garro en la ciudad de La Plata. Y la verdad que la experiencia, después de 9 años de caminar juntos, fue la mejor. El ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires siempre, la gran mayoría de los actos, tiene una frase que es muy interesante. Dice que hay compañeros que son de camino y otros de destino. Y yo creo que en los compañeros de la CTA Autónoma, de los sindicatos de la CTA Autónoma y las organizaciones territoriales de la CTA Autónoma, son esos compañeros. Los de camino son importantes, pero los de destino son las que, en este caso, a nosotros nos lleva a buscar una patria libre, justa, soberana, igualitaria. Por eso, como comenzamos, es muy importante recordar esos 30 años, repasar el recorrido y continuar pensando cómo vamos construyendo la posibilidad de una alternativa de lucha desde lo que nos toca a nosotros como organización, como central de trabajadores y trabajadores, para derrotar a este gobierno que lo que está haciendo es ampliar el pueblo. Ayer lo escuchaba, quiere seguir aplicando la motosierra sobre los estatales, que ya ha hecho 50.000 y quiere echar 50.000 más. La verdad que es muy violento lo que se expresa del Ejecutivo, es muy violento lo que ocurre de muchos funcionarios que se olvidan graciosamente de agregar departamentos y casas y plazos fijos y depósitos en el extranjero. Es muy violento ver que Adorni antes de asumir compró un traje en 12 cuotas y ahora se paga viaje pagando el efectivo. Tenía gastos muy por encima de lo que gana un funcionario público. Es muy fuerte lo que pasó con el caso Lira, con las presuntas coimas en remedios para personas con discapacidades. Esto es, la verdad que uno repasa el gobierno y es violento. Y claramente muchas decíamos que un candidato con una motosierra en la mano, desaforado, haciendo una campaña, nada bueno podía traer para las argentinas y los argentinos. Sí. Claramente fue así. Y bueno, no te queremos robar mucho más tiempo. Por ahí, para ir cerrando, yo pensaba en esto, ¿no? Cómo el gobierno nacional ha golpeado a esos elementos que de alguna manera constituyen a la argentinidad, ¿no? La universidad, el desarrollo industrial, el desarrollo académico del que uno estaba tan orgulloso, todo el sistema de salud, cierto red de derechos laborales que parecían algo muy constitutivo de este país, todos fueron tocados por este gobierno nacional y de alguna manera golpearon al centro de lo que uno tenía como parte de su identidad. Sí, y falta la ciencia y la tecnología con el despido de los trabajadores y trabajadoras del CONICET, la posibilidad de pensar nuevas formas de producción con trabajadores y trabajadoras despedidas del INTA, el Servicio Meteorológico Nacional. Pues uno si empieza a mirar por donde mencionaban las privatizaciones de empresas estatales que funcionaban muy bien, que no tenían pérdida, tenían superávit. Cada punto que tocó, cada tema que tocó, cada intervención de su política, tanto económica como social, este gobierno fue destruyendo, y no construyó nada que tenga que ver con la mejora de la vida de la mayoría de las argentinas y los argentinos. Por eso hoy se empieza a ver en la calle una resistencia y ya un enojo con sus políticas. Acá la clave está ante esto, ¿cuál es la oferta de un proyecto de país, de un proyecto de provincia, de un proyecto de ciudad que tiene la política para ofrecerle a las argentinas y a los argentinos? Creo que ese también es otro desafío que hay que, bueno, porque si ante esto no hay nada, hay más interrogantes que certeza, ¿no?
del futuro. Bueno. Bien, gracias Patricio por estos minutitos. Seguramente nos estaremos cruzando mañana ahí en Ensenada y como siempre, bueno, es un gusto escucharte y poder compartir estas reflexiones con la sentada acá de Central de Voces y de Radio Estación Sur. Bueno, gracias a ustedes y nos vemos mañana en el SOBA a las 4 de la tarde en este acto de las dos centrales de trabajadores y trabajadoras y les mando un gran abrazo a todas y a todos. Un abrazo enorme. Pasaba acá por Central de Voces Patricio Villegas, secretario general de la CTA de los trabajadores de la región capital, que también es ahora el saliente secretario general de SUTEBA La Plata. Así es. También le recordábamos a los oyentes. Bueno, ¿te parece, Sar, si vamos a un temita? Perfecto.